Buen día, doctora. Estamos haciendo como una especie de recorrido por los hospitales para ver cómo están ustedes, en primer caso, con el tema del oxígeno en sí, respecto a la utilización, da abasto el oxígeno. ¿Cómo están ahí, doctora? Nosotros tenemos provisión continua y constante de la empresa internacional Linde, que siempre tuvo contratos de hace años con el Hospital Nacional. Tenemos tres tanques que son independientes entre sí y que están, dan provisión al hospital en sí, a la parte de las 500 camas. Otro tanque es a las 120 camas, la primera parte del modular, y otro tanque a las 80 restantes, que completan así las 700 camas. Ya, estamos hablando de una empresa que claramente no es la misma, entonces, que está proveyendo acá en la zona de Villa Lisa y otras ciudades de Central, doctora. No, esta es Praxair, o sea, ahora se llama Linde, es una empresa internacional. Ujú, No ya. tenemos problemas de provisión, incluso hay días en el que vienen a dar la provisión 3 a 4 veces por día. Ah, ya. Doctora, ¿y el tema de los pacientes, las camas, cómo están con eso? ¿Siguen ustedes con total ocupación? ¿Hay gente que siga guardando camas también ahí? Sí, así mismo. Estamos ya con lista de espera en el sentido de que amanecen pacientes internados en la zona del triaje. Tenemos una ocupación de la terapia que no baja y también peor de las salas de internación. Hoy tenemos el 100% de ocupación. Las desocupaciones son por alta, traslados ya cuando dan negativo, que es lo que tratamos de llevarlos a otra área del hospital y bueno, y meter más pacientes porque todos los días tenemos pacientes que vienen directamente ya en mal estado y a quien tenemos que ingresarlos. Ya. ¿De cuánta gente que está esperando, por ejemplo, lugar en una sala común y cuánta gente que está esperando lugar en la unidad de terapia intensiva? La terapia es manejada por el 141, casi nada viene en forma directa. Ah, Tiene que ser coordinado previamente con cada médico de cada lugar, ¿verdad? Pero sí tenemos, no, con eso no te digo que podemos trabajar, y por eso solo pedir que los colegas también se compadezcan de todos y trabajemos coordinadamente, porque si no el paciente llega en malas condiciones y prácticamente es como desligarse de ellos, y nosotros nos encontramos en el peor de los casos, intubándole y tratando de sostenerlo como sea. ya, ya, doctora. O sea, hoy, por ejemplo, alguna persona que necesite de terapia no puede llegar simplemente con una ambulancia hasta el sitio y esperar un lugar ahí. Nos relataba justamente la familiar de un paciente que se encuentra en ese lugar, que hay muchas ambulancias que llegaban y esperan en la calle, esperan en algún lugar por un lugar. De esa manera va a ser un poco difícil que consigan. Es difícil que vamos a esperar que alguien salga de alta, un traslado, o que alguien muera. Es algo muy triste, no vamos a poder dar abasto. Por eso pedimos que todo se coordine por el 141 y que los colegas directores de los diferentes centros de salud, hospitales, nos manden directamente. Ellos saben el protocolo, entonces tiene que venir sí o sí ya. Aceptado por un médico de acá con un lugar, o si no, todos nos vemos en situaciones de un estrés tremendo para el personal de acá, para los médicos que de alguna manera tratan de hacer. Incluso ya en ese proceso tenemos una acusación por mala praxis contra los médicos, y bueno, nosotros no recibimos un paciente en mal estado y vamos a hacer lo que podemos. Tampoco podemos agarrar, desintubarle a alguien y meterle al paciente. Ya. Doctora, y respecto a los medicamentos, ¿cuáles son los que están faltando ahí, que los doctores constantemente están entregando una receta para la compra? Ahora no tenemos dexametasona, omeprazol, ítems fundamentales para el tratamiento, ¿verdad? Algunos tipos de filtros que sí o sí que no están luego dentro de lo previsto por el ministerio, pero fundamentalmente hablo de la dexametasona, del omeprazol, de la furosemida, son los que así a grandes rasgos más se usan.
Ya, ya. Respecto a la utilización de antibióticos, doctora, nos decía el doctor Fusilio que hay en algunos sitios que están igual recetando, pero en realidad algunos antibióticos solamente se utilizan para un paciente cada 10 más o menos. ¿Ese protocolo también se está usando en el ministerio, en el hospital de Itagua? Porque hay gente que dice, bueno, tengo que comprar antibióticos y es muy caro. Cada paciente es diferente a otro. Cada uno tiene una complicación diferente. Si se usa un antibiótico cuando se determina una neumonía, ya COVID como complicación en sí, ¿verdad? Y entonces, el tiempo de internación, que también varía, hace que también adquieran infecciones intrahospitalarias o que vengan ya derivados con infecciones intrahospitalarias. Entonces, sí, varía el uso de antibióticos, desde lo más simple que sería una ceftriaxona hasta terminar con antibióticos de tercera generación. Doctora, volviendo al tema del oxígeno, nada más que hoy está siendo un problema mucho más intenso. Usted decía que no tienen problemas con la provisión, pero esa planta está trabajando en su totalidad en la provisión de oxígeno. ¿Hay algún tipo de problema técnico que en algún momento se pudo haber denunciado en Central? Nosotros no tenemos una planta generadora de oxígeno que, bueno, cuando yo asumí ya estaba. Se exigió condiciones técnicas, posterior a eso se inauguró, pero la capacidad en sí de esta PSA, la fabricadora de oxígeno, nunca pudo con lo que es el Hospital Nacional y menos aún ahora. Está denunciado a nivel ya del Ministerio en Asesoría Jurídica el incumplimiento de la empresa para venir a poner en condiciones, aunque sea para que podamos cargar balones, ¿verdad? De hecho, hace meses que venimos con informaciones y ya ahora a nivel ministerial, porque depende directamente del nivel central. Ya, pero no afectó para nada al Hospital Nacional de Itagua hasta el momento. Nunca dependimos de esa PSA en sí, porque un hospital de 500 camas se probó varias veces intentar como empalmar, pero nunca dio abasto. Tiene una capacidad máxima para 20 camas, es lo que llegamos a la conclusión, no podíamos depender de eso. Por eso es que nunca pudimos enlazarlo al hospital. Doctora, la gente que llega para internación, para terapia, sobre todo, ¿en qué estado ya llega al hospital? Porque inicialmente la recomendación de los médicos era ante el primer síntoma, consultar, no esperen hasta último momento. La gente que llega para terapia es gente que estuvo ya en general internada en sala común y que necesita sí o sí una sala de terapia, o es gente que viene directo de su casa para terapia. No, hay gente que viene directo, es un cambio que estamos notando en los últimos tiempos. En Panamá hablamos de gente joven, por eso es que antes de que se confirme de que las variables brasileñas ya estábamos nosotros viendo un cambio semanas atrás de que la gente joven y no con síntomas como hace un año florido, de que todo, de mucha tos, ronquera, así como, al contrario, vienen ya complicados entre el 9 al 13 días, cuando antes nosotros ya dábamos por terminada ya la enfermedad, ahora se complican en esos días, entre el día 9 y el día 13 de haber empezado los síntomas. Sí, doctora, Juan Carlos Valero le saluda. Volviendo un poco al tema del oxígeno, la empresa, la proveedora está cumpliendo, pero ¿cuáles son los términos del contrato que tienen actualmente? ¿Es por cierta cantidad? ¿Hay límites dentro de todo eso? ¿Y de qué manera podrá responder en adelante si se incrementa aún más el consumo? 5 veces se incrementó el consumo. 5 veces más. Tienen que ustedes darse una idea de que si antes manejábamos 200 pacientes que utilizaban oxígeno entre las terapias normales, polivalentes, tanto adultos como pediátricos, en este momento se suman 200 camas que usan a full 100% de oxígeno. En esto hablamos de los respiradores y más aún todos usan oxígeno, desde mascarillas nasales, mascarillas comunes con reservorio, cánulas nasales, equipos de alto flujo que utilizan. Las 200 camas del hospital modular están utilizando oxígeno.
Y a más de esto sumamos 200 más en el área polivalente y tenemos 5 veces el aumento del consumo del oxígeno. Sí. ¿Y el contrato qué dice? ¿Hasta cuánto puede responder o eso es abierto? No hay límites. Eso es, no hay límites. Es como la luz. El consumo que firma es en forma mensual. Ya viene, es como tienen un sistema de control, digamos, yo para que entiendan ustedes, es como tiene una cantidad X de uso y eso es controlado a través de los fiscalizadores junto con la empresa y el contrato es abierto. Sí. ¿Y el pago sería mensual? ¿Cómo es el pago? Y el pago todo es a nivel central. Sí. Realmente, doctora, la empresa cumple, sí, pero yo no puedo decirte de los pagos en sí. Ok. Bueno, ¿y cuántas proveedoras? Hay muchas proveedoras de oxígeno a nivel país. Y llama la atención porque una de las que aparentemente es una de las más tradicionales del país sale ahora a decir que en el hospital Villa Elisa, no tiene nada que ver con usted, no lo del Villa Elisa, pero digo, no podrá responder a eso y que debería buscar otra proveedora. Hay varias proveedoras efectivamente en el país. Hay toda una variedad donde los hospitales pueden buscarse. Sí, exactamente. Menos mal el Nacional tiene un contrato con una proveedora seria, con sello internacional, entonces no tenemos problema. ¿Y qué pasa de la planta que ya nunca funcionó? Nos decía la planta propia del Hospital Nacional de Itagua. La planta que fue licitada en el 2016, puesta en marcha, cuando yo asumí, esa planta ya estaba. Posterior a eso, encontramos diferencias del contrato que se le obligó a la empresa a poner en condiciones. Intentamos que aunque sea una parte del hospital sea utilizada a través de esa planta, pero no funcionó. Y ahora ya está denunciada a nivel del ministerio en asesoría jurídica porque varias intimaciones para que vengan a poner en condiciones no funcionó, no da. No da, bueno. Bien, Patricia. No. Bueno, doctora, gracias por atendernos y vamos a seguir pendiente de las necesidades que hay en el Hospital Nacional de Itagua y va a ayudar hasta donde se pueda y desde donde se pueda, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, siempre a sus órdenes. Gracias, doctora Yolanda González, Hospital Nacional de Itagua. Un 100 dato, Pati. millones de guaraníes costó la... No. 100 millones se iba a ahorrar. 100 millones costó? De ahorro, ahí está, exactamente. 4.000 millones de guaraníes aproximadamente. Sí. Muchísima plata para una planta que nunca funcionó. 2019, 3.890 millones de guaraníes. Se ahorraba supuestamente 100 millones. Esto fue inaugurado en el 2019, donde estaba justamente la propia doctora Yolanda González con las autoridades nacionales, en ese entonces todavía Julio Mazzoleni como ministro de Salud. Nunca funcionó. Nada. Y son operaciones como estas las que a nuestro estado y a nuestro país dejan sin oxígeno.